Saludos aprendices, en esta oportunidad vamos a tratar la temática la empresa. Eh, Como ustedes reconocen ya, tienen pleno conocimiento de su malla curricular, de su proyecto formativo. Eh, en la parte de la fase uno, pues nos corresponde la primera evaluación del aprendizaje o resultado del aprendizaje. Eh, Siempre acciones referentes a la empresa a la cual le vamos a desarrollar nuestro proyecto. Entonces es importante tener esa experiencia, ese conocimiento conceptual de cómo están conformadas las empresas, de cómo operan las empresas, cómo están constituidas internamente la empresa y pues en términos generales pues se hará esto acá. Usted tomará esta información para poder abordar sus empresas de la manera más efectiva posible. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la parte terminológica inicialmente. Términos y clasificación, entonces. Vamos a definir inicialmente lo que es la administración. Si bien es cierto, las empresas son administradas por personas, cabe resaltar exactamente, o en términos generales, a qué corresponde esa definición. Traigo esta definición de libros reconocidos a nivel universitario que se dan en cualquier programa de administración de empresas de Colombia y el mundo, en donde reza que la administración es el proceso mediante el cual se diseñan y mantienen ambientes en el que individuos que trabajan en grupo cumplen metas específicas de manera eficaz. Aquí resultan ciertas cosas interesantes, como el diseñar y mantener un ambiente. Realmente esa es una de las principales funciones de una persona que administra. Desde luego él no puede hacer todo y lo que debe procurar es que esas personas que al fin de cuentas pueden coadyuvar a lograr los objetivos y de manera eficaz, así como reza acá, pues es prácticamente diseñarlo un ambiente donde ya se pueda desenvolver sin ningún tipo de problema y que por lo contrario eso no sea un pretexto para no cumplir con las metas. Y cuando hablamos de individuos, entonces nos damos cuenta de que realmente apunta es a personas, a seres humanos y realmente difícilmente podemos hablar de que se administran objetos. Más que todo la administración está encaminada es hacia las personas. En cuanto a la manera eficaz, pues es una palabra o un indicador que tiene mucha discusión en el ambiente académico, ya que la, la eficacia, pues, en la parte de administración se puede estar orientando hacia el logro de los objetivos, independiente a cómo se consigan esto. Ya eso sería otro indicador, lo que acabo de mencionar, que vendría siendo entonces la eficiencia. Pero no es la temática ahora, seguimos avanzando con lo que es la definición de lo que es administración. Bueno, la administración se ocupa de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia y la efectividad. Son conceptos muy diferentes, pero a aquella persona que administra, desde luego le va a interesar el significado de cada una, bueno, y dependiendo a su empresa o el tipo de empresa, así la sabrá manejar. Lo que significa que no es lo mismo manejar la productividad en una empresa industrial que manejar la productividad en una empresa de servicio. Entonces, en términos generales, la productividad lo podemos dejar ahí en stand-by para que más adelante lo contextualicemos con la parte de lo que es el desarrollo del software y podemos adelantar que la eficiencia pues es la capacidad de lograr los objetivos con la mejor eficiencia de los recursos. La eficacia es la obtención del objetivo a fin y cuenta y la efectividad sí es la suma de los dos, o sea, una buena eficiencia y una buena eficacia pues nos da como resultado una efectividad. Sin embargo, una buena eficiencia no significa que sea eficaz y una buena eficacia no significa que sea eficiente. Entonces, se pueden presentar inclusive datos disyuntivas para el manejo de estos indicadores o de estas palabras que son a bien en el contexto de la administración. Para darle un énfasis mucho más significativo a lo que son las personas, entra en este discurso lo que son las organizaciones. Entonces ya no es la persona como un elemento de talento humano, sino que es una organización que sí realmente involucra a personas, pero desde luego las personas no son
necesariamente actividades, competencias. El ser humano también está compuesto por capacidades, está compuesto también por sentimientos, por actitudes. Entonces, las organizaciones como tal, más que el concepto de empresas, las organizaciones son un poco más complejas cuando hablamos de personas y le damos esa significancia. Sin embargo, en el concepto, pues es un grupo de personas que trabajan en conjunto para crear un valor agregado. Eso es lo que es la organización. El diccionario de la Real Academia Española dice que una organización es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de términos, de función en términos fines, en determinados fines de las cosas. Listo, entonces, a lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas, las personas trabajan en base a unas normas, unas políticas que por lo general, en las buenas prácticas, todas las organizaciones la tienen. Bien, ahora sí, entonces tratemos de definir lo que es la empresa. Y es un ente, es la empresa como ente económico en el Código de Comercio, creo que es el artículo 25, el Código de Comercio colombiano, pues, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación del servicio. Entonces aquí sí, ya hacemos énfasis en que se trata de una serie de actividades, ¿no? Unas actividades, pues, que aseguran, pues, que haya una operación dentro de la empresa que al fin de cuentas apunta siempre a lo que son los bienes. Bienes a lo que son eh, a lo que son los productos, son bienes o también pueden ser servicios. Al fin de cuentas, las empresas tienen que tener tres cosas fundamentales. Obligatoriamente, las empresas tienen que tener personas, lógicamente, se incluye desde el empleado, desde el gerente, hasta los empleados de oficios varios, o sea, de un nivel alto, un nivel bajo. El capital, hay que tiene que haber unos recursos, ¿verdad? Unos recursos para trabajar y desde luego, por lo general son los aportes, bien sean dinero o en especie, que hacen los dueños de la empresa. Bueno, todo dependerá del tipo de empresa también, es verdad. Y lógicamente el trabajo es la actividad a la cual se dedica la empresa. Así de sencillo. Pero esas tres cositas, todas, absolutamente todas las empresas, organizaciones las tienen. Lógico, además, aquí retornando un poco más hacia el concepto de lo que es la administración, el administrador como tal cumple las cuatro funciones básicas, ¿no?, que reconocemos. Bueno, en algún momento podemos hablar de 5, puedo añadirle 2 más, bueno, todo dependerá del modelo administrativo que se acoja o de la literatura o del escritor a la cual se está referenciando la información. Pero por lo general son 4, que es la planeación, que es la organización, que es la dirección y que es el control, y que en esta foto pues representa líderes mundiales que al fin de cuentas hacen esas 4 cosas. ¿Ok? Esas 4 cosas hacen esas personas. Unos que, bueno, depende al tipo de actividad, pero a la medida pues desarrollan ese tipo de actividades cuando son líderes de organizaciones. El presidente de Rusia, la presidenta de Alemania, el presidente de Estados Unidos, Bill Gates, que es el cofundador de Microsoft, y lógicamente una figura pública reconocida como es el Papa. Bueno, listo, entonces ya sabemos que es una empresa, ya sabemos que todo este cuento de lo que hacen las empresas. Ahora vamos a clasificar las empresas, realmente cómo están clasificadas. Hay aquí 4 enfoques, pero puede haber más, no importa. Total que esto al fin de cuentas le debe servir a usted para caracterizar la empresa donde está usted o va a usted a desarrollar el proyecto. Entonces, según su tamaño, puede haber pequeñas, puede haber medianas y grandes empresas. Bueno, aquí en Colombia puedes catalogar las pequeñas empresas de 1 a 25 más o menos empleados, de 25 a 250 son las medianas y las grandes de 250 en adelante. Eso puede cambiar, pero realmente ahora, según su tamaño, pues se puede estar mirando más que todo por la forma como facturan, ¿no? Sus ingresos, inclusive sus activos fijos. Sí, porque hay veces que hay pequeñas empresas
que realmente facturan bastante. El típico ejemplo es el ejemplo de Facebook, ¿no? O sea, Facebook en sus inicios fue conformado por pocas personas y ya hoy en día se sitúa esa pequeña empresa que comenzó así, comenzó a facturar bastante dinero, se ubica en una de las empresas más grandes del mundo. Bueno, según el número de propietarios, personas naturales, unipersonales, personas jurídicas. Entonces, las naturales, pues aquí hay un montón de gente. Pues, si tú eres una persona que capacita y no tienes una empresa constituida, pues cuando vayas a cobrar realmente necesitas un RUT donde establece tu actividad económica y que tú realmente haces parte de las personas naturales. Pero también aquí hay empresas constituidas por empresas en el sentido de que está liderada por una persona natural. Unipersonales, bueno, en el caso de las unipersonales sí es una sola persona, pero que ya tiene una mayor connotación jurídica. Y las personas jurídicas, pues, son aquellas empresas, pues, que están representadas jurídicamente por más, más de dos personas. ¿Okay? Entonces, eso es de acuerdo a, a la naturaleza, de acuerdo a los propietarios. En el caso de la procedencia capital, hay tres fijas, que son las privadas, las públicas oficiales y las mixtas, que es la combinación de privada y pública. Entonces ya las públicas, ya las empresas del Estado y las empresas privadas. Según su actividad económica, pues también aquí se resalta el sector primario, que es la parte agropecuaria y minera, que son la parte de los recursos naturales. Lo que es la industrial y comercial, bueno, más que todo es la transformación de los productos, ¿verdad? Aún así lo comercial, cuando tú vendes un producto, pues le haces algún tipo de mejora y puede ser hasta en el servicio, pero al fin de cuentas tú vendes un producto tangible. Y en la parte de servicio sí, exclusivamente es para productos intangibles, o sea que no se puede tocar, lo tangible se puede tocar. Muy bien. Eso en cuanto a la clasificación de las empresas. ¿Te sirve? Pues te sirven varias cosas para entender más adelante cómo es la dinámica o el contexto de las empresas para tú poder participar en tu profesión en todo lo que tiene que ver con el contexto social de aquí en Colombia. Bueno, ¿cómo funcionan las empresas? Las empresas, pues, podemos decirlo así, que se orientan en base eh, a su pirámide estratégica o jerárquica. Entonces, en la parte de arriba, en los niveles administrativos, pues desde luego se puede mirar como una pirámide en donde hay unos administradores de alto nivel, hay unos administradores intermedios y hay unos supervisores de primera línea. A fin de cuentas, cuando se habla de niveles administrativos, recuerden que hacemos connotación a aquellas personas que pues tienen a su cargo personas. Y habíamos dicho también entonces que la administración está compuesta por actividades de planeación, organización, dirección y control. En el caso de los administradores de alto nivel, por así decirlo, más es lo que ejecutan en la planeación que lo que ejecute el administrador de nivel intermedio y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que en la línea de dirección, por ejemplo, los administradores sí hacen algo, administradores de primer nivel sí hacen algo en cuanto a la dirección, pero nos damos cuenta que los supervisores hacen mucho más, lógicamente, porque a medida que va bajando la pirámide debe haber mucha más gente a la cual haya que administrar o a la cual haya que dirigir. Entonces, esto prácticamente es como en proporciones las actividades donde más se concentra. Entonces, ¿dónde más se concentra las actividades de los administradores de alto nivel? Más que todo en la planeación y en la organización con relación al supervisor de primera línea, mientras que el supervisor de primera línea más es lo que dirige a las personas que lo que controla o lo que organiza o lo que planea. Entonces, esto de acuerdo a los niveles administrativos. Habrán otros niveles mucho más abajo que son los operativos y esas actividades como tal pueden estar organizadas mediante, más adelante lo observaremos, mediante una estructura organizacional. Aquí sí podemos ver las habilidades administrativas y bueno, entonces a veces comenzamos a hacer preguntas como ¿de qué me sirve esto de niveles administrativos como en ATSI, en análisis y diseño de sistemas de información? Hombre, porque cuando usted va a hacer una serie de encuestas, una serie de entrevistas, una serie de observaciones directas, usted va
a ser consciente que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los administradores de primera línea son conscientes de que se le está desarrollando un proyecto en esa empresa que tiene que ver con soluciones de software. Y usted tiene que ser consciente de quién es ese administrador de primera línea y realmente lo que hace. Hey, sí, ese administrador de primera línea realmente contempla en su planeación una serie de proyectos orientados hacia la tecnología, significa que vamos en buen camino. O sea, difícilmente un supervisor de primera línea te puede decir, tengo una planeación de desarrollo de software. Sería conveniente entonces que usted reconociera cuáles son los administradores de alto nivel para consultar y referenciar a ver si existen proyectos de tecnología presupuestados. Entonces, todas esas actividades de lo que se hace en cada una de las cosas vamos a tener que detallarlo un poquito solamente donde más nos interesa, que viene siendo la parte de planeación y la parte de la organización y algo de los controles. Pero eso es más adelante. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían las habilidades administrativas dependiendo a en qué posición esté jerárquicamente? Entonces, si se dan cuenta, la alta dirección debe tener más habilidades conceptuales y de diseño. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en esta alta dirección es donde se desarrolla toda la planeación de la empresa, la planeación a largo plazo, la planeación a mediano plazo, la planeación a corto plazo. En el caso de los mandos medios, pues se trabaja algo de las habilidades, pero se trabaja bastante las habilidades humanas. Bueno, las habilidades humanas, si se dan cuenta ustedes, es transversal, o sea, debe ser una competencia de todos en las mismas proporciones. Pero aquí en este caso, pues los mandos medios tienen más que todo unas habilidades poco técnicas, bastante humanas y poco diseño. En el cambio, los supervisores sí deben de tener habilidades más técnicas porque ellos son los que están pendientes de que las cosas operativas se hagan bien y muy poco en lo que tiene que ver con habilidades conceptuales y de diseño. ¿Y todo esto para qué? Para que ustedes sepan cuando se aborda realmente la problemática de un software, ojo, no solamente problemática, sino la oportunidad o la norma para desarrollar una solución como sistema de información, se van a dar cuenta que las habilidades técnicas son importantes, así como las de alta dirección, pero tienen diferencias. A fin de cuentas, es importante dentro de nuestro contacto hacia nuestro cliente que supervisores estén dentro de nuestro proyecto, pero ustedes saben cuáles son las preguntas o los aportes significativos que puedan hacer cada uno de ellos. Bien, ahora situamos de las actividades administrativas la más importante para nosotros. ¿Cómo desarrollar el software? ¿Por qué la planeación? Bueno, primero que todo, ¿qué es la planeación? Para que ustedes conozcan cómo funcionan las empresas. Es la base de todas las funciones gerenciales que consiste en seleccionar misión y objetivo y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlo. Entonces, es como fijarse, es como, bueno, aquí en el caso de misión como tal es lo que se hace y lógicamente se debería cumplir unos objetivos. A fin de cuentas, el qué se quiere y el cómo, pues también se deben establecer. Requiere de toma de decisiones, desde luego. Este es un proceso de toma de decisiones en donde los altos gerentes, que son los dueños de la empresa, deben decir hacia qué dirección van, cuál es el norte de la empresa. Es decir, elegir una acción entre varias alternativas. Cuando se habla de toma de decisiones, definitivamente no puede haber una sola decisión, ¿verdad? Tiene que haber algunas alternativas y eso se hace un estudio, un análisis y se debería determinar cuál es la mejor. Y de la manera que los planes proporcionen un enfoque racional para alcanzar los objetivos preseleccionados. Listo. Una vez establecidos los objetivos de esos planes, porque hay diferentes planes, entre otras cosas en la planeación, deben de ser enfocados. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos planes? Bueno, aquí le dejo de referencia cuáles son los pasos para planificar las cosas. De hecho, posiblemente cuando usted planifique proyectos o gestione proyectos informáticos, algunos de estas fases les parecerá conocida porque lo vieron en la planeación, por así decirlo, porque al fin de cuentas la planeación es un término muy generalizado en muchas actividades del ser humano. Entonces, antes de irme para la otra diapositiva, tenemos que reconocer que cuando hablamos aquí de esos planes, hay diferentes tipos de planes. Entonces, cuando hablamos de presupuesto es un plan, cuando hablamos de la misión, visión, son planes, cuando hablamos de objetivos, son planes, y más adelante, pues vamos a ir reconociendo los planes más importantes de la empresa.
Por lo general, las empresas ahora mismo están adoptando la figura de la planeación estratégica, pues que consiste en eso, ¿no? Pues consiste en, uno, bueno, son varias cosas. Consiste en que debemos tener una planeación estratégica. Bueno, consiste en que debemos tener una misión. O sea, una misión es lo que hacemos, el objeto, la función sustantiva de la empresa. Cuando hablamos de visión es hacia dónde vamos, o dónde queremos estar en un futuro. Ahí hay que determinar inclusive tiempo, y ojalá esa visión se pueda cuantificar, o sea, en términos numéricos podamos decir, aquí estamos en 1, queremos llegar a 5, cosas como eso. Bueno, un ejemplo muy sencillo. Además, la planeación estratégica contempla unos principios y unos valores, los cuales se dinamizan en todas las actividades que se desarrollan. Y con esos 4 elementos básicos, pues se desarrolla una planeación a largo plazo, unos planes a largo plazo, unos planes de desarrollo a largo plazo. Esos planes de desarrollo a su vez tendrán unos objetivos trazados y unas líneas estratégicas, y esas líneas estratégicas a su vez tendrán unos programas o unos proyectos, y esos proyectos a su vez tendrán unos procesos, y esos procesos a su vez tendrán unas actividades. Al fin de cuentas, más que cualquier otra cosa, lo que acabo de mencionar, lo que nos interesa son lo que hacen los proyectos, pero sepan de dónde vienen los proyectos. Entonces, en un orden de herramientas en la planeación, si hablamos de planes, programas y proyectos, realmente ese es el orden. O sea, hay unos planes, los planes con sus objetivos y estrategias, pues se diseñan programas, y dentro de los programas, proyectos. Entonces, podemos decir también que los planes son herramientas ejecutadas a largo plazo, 20 años, 10 años, 5 años, mientras que los programas son ejecutados a mediano plazo, y los proyectos por lo general son a corto plazo, pueden ser inclusive hasta varios años, sí, pero se pueden ir haciendo cortes anualmente a ver cómo se van alcanzando esas metas que se establecieron en los planes. Entonces, esos grandes rasgos es lo que es la planeación estratégica, y muy importante, y es lo que viene ahora sobre todo los objetivos. Bueno, entonces, ¿para qué te interesa esto? Pues, desde luego, es importante que usted haga un análisis, si se puede, ¿no?, de las empresas que van a desarrollarle software, a ver cómo están esos proyectos, a ver cómo están si esos proyectos realmente están orientados, encaminados a, a buscar soluciones tecnológicas para una serie de necesidades o problemas, oportunidades o normas que se quieren implementar en la empresa. La planeación consigo también trae una serie de objetivos, y es más o menos lo que estábamos hablando ahora. Esto es importante porque en un momento determinado puede que el desarrollo de su software le apunte a la consecución de esos objetivos, y créame que cuando eso pasa, entonces significa que más que nada hay que hacer un buen software y que tenga las características de calidad para la confianza y el monitoreo de alguno de estos objetivos, que de acuerdo a esta pirámide así serán de importantes. Todos son importantes. Al fin de cuentas, lo más importante es reconocer que en las empresas se trabaja por objetivos, y de pronto en algún momento el desarrollo de su software le apuntará a alguno de estos. Muy bien, entonces esto era más de lo mismo, orientado hacia los objetivos, los propósitos socioeconómicos, de misión, de objetivos generales, objetivos mucho más específicos, de objetivos divisionales. Bueno, ya todo dependerá también de la empresa. Listo, entonces ya conocimos más o menos cómo funcionan las empresas desde el punto de vista que toda empresa tiene su planeación. Y aquí, en este punto, sería conveniente entonces, pues, qué herramientas se tiene en la administración para poder rápidamente diagnosticar o analizar la situación de una empresa. Entonces, desde la administración de empresas se recurre a lo que son las herramientas para el análisis de la situación de la empresa, llamadas DOFA. En este caso le van a llamar FODA. Normalmente se conoce como DOFA, pero ¿qué es DOFA? Bueno, DOFA son las iniciales
de ciertos factores que debe tener en cuenta o ciertos factores que se dan en la empresa, por lo menos. Si seguimos el acrónimo de DOFA, nos vamos a dar cuenta que la D es de debilidades, la O es de oportunidades, la F de fortaleza y la A de amenazas. Entonces, como para darle más significancia a lo que son las cosas buenas, se transformó la palabra en FODA. Primero las fortalezas y las oportunidades y después las debilidades y las amenazas. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Esta herramienta consiste en determinar ciertos factores externos y ciertos factores internos. En el caso de los factores internos, que son los que se puede controlar dentro de la empresa, está el reconocimiento de su fortaleza. Y además, si tú reconoces su fortaleza, también debes reconocer cuáles debilidades tiene. Eso es en cuanto a la parte interna y lo puedes controlar. En el caso de los factores externos, y lógicamente aquí la cosa es mucho más dura, es saber cuáles son tus oportunidades externas en cuanto a la empresa hacia afuera y saber cuáles son tus amenazas en cuanto a la empresa hacia afuera. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se requiere con esta matriz es, primero, que se determine cuáles son las fortalezas de la empresa. ¿Ok? En ese proceso comenzamos a conocerlo un poco más. También hacemos una lista, ¿no?, de la fortaleza que tiene. Después nos vamos a las debilidades de la empresa. Sacamos una lista de las debilidades. Nos vamos a las oportunidades de la empresa que tiene. Sacamos una lista de las oportunidades externas que tiene la empresa y sacamos una lista de las amenazas externas que tiene la empresa. ¿Qué se quiere con todo esto? Hombre, se quiere de que las fortalezas se mantengan y que las debilidades en un momento determinado se conviertan en fortaleza. Eso es desde los factores internos. Desde los factores externos, la idea es que se mantengan las oportunidades o se mejoren y las amenazas se conviertan en oportunidades. Al fin de cuentas, todas las empresas van a tener fortalezas, lógico. Todas las empresas van a tener debilidades, unas menos que otras. Todas las fortalezas van a tener oportunidades, sobre todo por este mundo tan cambiante, que está pues muy influenciado por lo que son las tecnologías, por lo que es la globalización y por lo que es el emprendimiento. Más adelante observamos esa situación y desde luego entonces las amenazas también son unos factores que hay que cuidar, ¿no? Entonces, el cuento de todo esto es que cuando tú comienzas a hacer una intersección entre tus fortalezas y las oportunidades, comienzan a establecer estrategias con los objetivos antes mencionados, con el objetivo siempre de lo que son las cosas buenas, mejorarlas y mantenerlas, y las cosas malas definitivamente reducirlas. Entonces, hay una interfaz, una intersección entre lo que son las fortalezas y las oportunidades, y ahí se establece una serie de estrategias. Hay una intersección entre lo que son las debilidades y las oportunidades. En esa relación se establece una estrategia, también una entre las fortalezas y las amenazas, y ahí se establecen unas estrategias y también estrategias entre lo que son las debilidades y las amenazas, y ahí se establece una estrategia. Entonces, básico, ¿no? Las fortalezas se maximizan, las oportunidades se maximizan, las debilidades se minimizan y las oportunidades se maximizan. Las fortalezas se maximizan y las amenazas se minimizan. Las debilidades se minimizan, las amenazas se minimizan también. Entonces, en este orden de ideas, lo que se quiere con esta FODA es que usted haga un análisis desde el punto de vista de tecnología de la empresa. Entonces, más adelante lo que voy a mostrarle una serie de ejemplos de DOFA, un ejemplo de DOFA, un ejemplo de DOFA, dos, desde el punto de vista general, ¿verdad? Dos, un ejemplo de DOFA desde el punto de vista un ejemplo general desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, hasta el momento, pues, podemos estar haciendo un inventario o haciendo una lista de chequeo de las cosas que necesitamos de la empresa a la cual le vamos a desarrollar el software. Y uno es reconocer cuál es la misión y la visión, los valores, los principios, conocer algo de su planeación estratégica. Bueno, en cuanto a lo que acabo de mencionar, con reconocer sus planes estratégicos,
reconocer sus proyectos, inclusive sus presupuestos, bueno, ese tipo de cosas. Y lógicamente, si lo podemos obtener, anexarlo. Pero más importante aún, es realmente plasmar lo que es la situación de la empresa con relación al proyecto que vamos a desarrollar, y ese es uno de los ejercicios. Bueno, lo anterior era una recolección de la información, y lo de ahora, prácticamente lo que le estoy comentando ahora, que es el diagnóstico de la empresa, es que se haga una FODA de la empresa donde usted está trabajando. ¿Qué le recomiendo? Bueno, la primera recomendación que le hacía yo anteriormente era que si usted selecciona una empresa, que es una empresa donde le den acceso a la información. Uno. Dos, desde luego que exista una intención de la alta gerencia. Les decía también que, hey, ojo, pilas, que no vaya a ser que le estén haciendo un favor a la secretaria, que nada sirve eso. No, eso tiene que estar establecido y determinado por la alta gerencia. ¿Okay? Bien, por eso es que hablamos de todo este tipo de cosas. Y desde el punto de vista académico, pues las recomendaciones que vayan a la biblioteca, hay una serie de qué, hay una serie yo diría que una serie de tesis, de análisis y gestión del sistema de la experiencia que tienen los estudiantes aquí en la universidad, y desde luego también los ingenieros. Traten de ubicar, ahora pues, traten de ubicar una buena tesis que de pronto esté orientada hacia la temática que ustedes quieren desarrollar en la empresa. Pero también esa documentación servirá de referencia. La otra es, ojo, que traten de ubicar en la tesis, monografía, como le quieran llamar, y ojalá sea de la universidad para tener una evidencia mucho más sólida, es que si existe algún tipo de análisis de DOFA. Y lógicamente ese sí va a estar orientado a la parte tecnológica. Entonces, ese sería un primer taller, además de la información que ustedes están recopilando de la empresa. Bueno, eso, hacemos pausa y trabajamos eso, yo diría que alrededor de una hora, mientras vamos a la biblioteca, no, yo diría que hora y media, alrededor de hora y media, para que ustedes se tomen su tiempo de entender, referenciar. Yo los voy orientando, ayudando en el salón de clases, y para que hoy mismo dejemos lista la FODA de cada una de las empresas a las cuales vamos a trabajar. Hey, tal, que yo no tengo una empresa definida. Bueno, lo deberías tener, pero no hay que perder tiempo. Tratemos de ubicar más o menos un referente de empresa, y tratemos de trabajar sobre eso. No podemos esperar mucho más. Bien. La siguiente temática dentro de las actividades de la administración viene siendo la organización. No vamos a tocar la temática de la dirección, no compete mucho. Tampoco la parte de controles, lo dejaré para otra oportunidad, pero sí me quiero enfocar un poquito en la organización, ya que al fin de cuentas para nosotros van a ser fundamental la forma como operan las empresas, pero desde el punto de vista de los procesos. Entonces, al fin de cuentas, los procesos obedecen a una serie de estructuras organizacionales, y es precisamente esto lo que les traigo a colación. La organización como una actividad de la administración de empresas supone una estructura intencional y formal de funciones opuestas. Entonces, a nosotros nos va a interesar mucho lo que tiene que ver con funciones, porque al fin de cuentas es la trazabilidad de las actividades o operaciones que realizan las empresas. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de una organización formal y una organización informal. Una organización formal es esta, la que está compuesta por un presidente, debajo del presidente y unos vicepresidentes, unas gerentes divisionales y así unas gerentes departamentales. Bueno, me imagino que esto es una empresa súper grande, ¿verdad? Para que tenga este tipo de división. Porque desde luego hay unas mucho más simples, sobre todo las que son microempresas. Ya más adelante vamos a ver cómo es el contexto de las empresas aquí en Colombia. Nos vamos a dar cuenta que prácticamente el 92% de las empresas en Colombia son microempresas, y son precisamente empresas registradas como personas naturales los dueños de estas empresas, sobre todo que son familiares donde lo representa una persona. Entonces, esto desde el punto de vista académico sí funciona en las empresas, más que todo está así desde este punto de vista jerarquizada, desde un punto de vista de arriba hacia abajo, pero lógicamente las empresas tienden a ser mucho más horizontales que verticales ahora mismo, donde donde la organización está mucho más compacta, donde la organización pues fluya mejor la información, y lógicamente haga mucho más dinámica.
En el ejemplo de lo que son las organizaciones informales, nos damos cuenta de que somos amigos de diferentes personas en los departamentos, entonces la organización informal, por lo menos la de los que se van y se toman su café, aquellos los que juegan juntos fútbol, bueno, aquí se boliche, no importa, aquellos los que, bueno, depende inclusive de afinidades, gustos, listo, pero esos son ya más que todo informales. Aquí hay un ejemplo, otro ejemplo, bueno, ya este más que todo la parte ingeniería, ya es diferente, ¿no? Mientras que aquí había un presidente y aquí hay un presidente también, hay un asistente, un personal, están los departamentos de comercialización, ingeniería, de producción, de finanzas y esos a su vez tienen otros departamentos de investigación en cada uno. Entonces, este es un ejemplo de lo que se llama organización para que ustedes sepan y cuando llegan las empresas, usted me puede mostrar su estructura organizacional, entonces ya usted sabe qué es con qué le tienen que aparecer, no así que le van a aparecer deme su estructura organizacional y le van a presentar, qué sé yo, le van a presentar el horario de los empleados, no, es esto, realmente esto, para que ustedes vean inclusive dónde más le puede interesar la recolección de la información, indagación sobre lo que vamos a hacer del software. Y desde luego, tenemos que reconocer, bueno, ya les dije que la parte de dirección y controles no la traje, simplemente dejé esas dos porque para mí me parece más fundamental la planeación y conocer la planeación y la organización dentro de las empresas. Eso me ayuda mucho, mucho, pero mucho a comprender mejor la empresa y así hacer un mejor levantamiento de la información. Aunque, según la temática que vamos a estudiar nosotros, pues obligatoriamente necesitamos reconocer y saber de procesos para aquellas empresas que no tengan sus mapas de procesos como tal, nosotros tengamos que identificarse. Entonces, ojalá, y la mayoría de las empresas que ustedes seleccionen, que entre otras cosas, la mayoría son 5 empresas, porque esto está dividido en 6 grupos, en 5 grupos de 6, algunos de 7, pues tengamos empresas lo suficientemente organizadas y así nos va mejor. Entonces, a las empresas, el cambio más significativo lo está tocando estos aspectos, la tecnología está haciendo mucha mella, la globalización también, a pesar de ser un concepto bastante viejo, y el emprendimiento. La tecnología desde el punto de vista que esto no lo para nadie, con este advenimiento de pero muchas tecnologías, esto se está moviendo demasiado rápido, se están estableciendo muchas ventajas competitivas y ventajas comparativas, el comercio inalámbrico, por así decirlo, está muy de moda, las redes sociales, ni qué decirlo, esas redes sociales tienen un impacto en todos los sectores, las infraestructuras tecnológicas, ahora todas las cosas es a través de cloud computing, el almacenamiento en la nube, bueno, todas estas son tendencias que realmente le están pegando muy fuerte a las empresas y las empresas están haciendo muchos esfuerzos para montarse en este tren de la tecnología que para muchos es complicado. El buen discurso de este cuento, jóvenes, es que nosotros estamos en la película de la tecnología. Así es sencillo. El cuento de globalización viene muy relacionado con la tecnología. Antes se hablaba de globalización de hace mucho rato. La globalización se entiende así como que los mercados antes eran locales y ya los mercados son globales, ya los mercados son internacionales y desde luego que las cosas se vuelven mucho más dinámicas, las sociedades pues se refuerzan más en el capitalismo, todo este tipo de cosas, porque es donde se puede desenvolver, donde se puede adaptar mucho mejor la tecnología. Entonces, y lógicamente esto ya es muy globalizado desde el punto de vista que tenemos mucha cultura política, los órdenes jurídicos, los órdenes económicos, todo tiene que ver entonces con globalización. Si algo pasa en Estados Unidos con el dólar, eso influye en toda América Latina, inclusive en todo el mundo. Si algo pasa con la productividad de China, bueno o mala, también va a repercutir aquí en Colombia. Entonces, la globalización está influenciando, la globalización está impactando de manera directa a nuestras empresas. No importa cómo sea el tejido empresarial, igual nos pega. Para uno para bien, para otros para mal, pero la idea es aprovechar para bien y poder así, como hablamos de amenazas y debilidades, y poder sortear bien los para males. ¿Y por qué traigo a colación el emprendimiento? El emprendimiento para muchos países, pues se considera uno de los movimientos
más efectivo para la dinamización de las economías. ¿Por qué? Porque en el emprendimiento, ¿qué es emprendimiento? Es crear nuevas empresas. Cuando ese espíritu de la creación de empresas, los gobiernos los apoyan, como en el caso del SENA, que apoya mucho todo lo que tiene que ver con emprendimiento. No hace mucho estaba leyendo que hay más de 20.000 millones de pesos para el desarrollo de por lo menos 240 nuevos emprendedores, o sea, que crean su propia empresa, no una sola persona, pueden hacer varias, y lógicamente esto es un generador de, ¿qué? De empleo. Entonces, los gobiernos están pegando el emprendimiento para la creación de nuevas empresas y desde luego ahorita vamos a ver unas estadísticas en donde más son las empresas que se crean que las empresas que se cierran. Así que estas son pues los tres factores que están influenciando ahora mismo las empresas. Y adivinador, no sé si tú estás metido en el cuento, ya lo dije nuevamente, desde los tres puntos de vista. Tecnología porque conocemos el cuento. De globalización porque nuestras herramientas son globalizantes. Y del emprendimiento porque el producto que hagamos acá en el desarrollo de nuestro software posiblemente es un producto que comience a hacer empresas. Entonces, no hay que dejar esto por fuera. La referencia bibliográfica la saqué, mucha teoría la saqué de este libro, muy bueno, se da mucho en las universidades, es un libro de administración, una perspectiva global y empresarial. Usted puede consultar este libro, si quiere ampliar alguna temática lo puede consultar aquí en la universidad de forma física, aquí se lo prestan o si inclusive se lo pueden prestar para que se lo lleven para su casa y pila, devuélvanlo porque esa vaina cuesta. Y algunas cosas las hemos comenzado a sacar de lo que es las coyunturas de las empresas en Colombia y esto lo saqué fue de la Cámara de Comercio de Medellín. Bueno, le doy fin a la temática de empresas. Cualquier duda, pues o lo formulan en el salón de clase, ojalá y si haya, ¿verdad? Y en el salón de clase, o si no, en la plataforma Blackboard, en la cual están todos los elementos necesarios para que usted fácilmente exponga sus dudas, sus comentarios, sus aportes, todo eso es bienvenido y desde luego satisfacción para mí con el esfuerzo, satisfacción para el esfuerzo de crear un elemento de aprendizaje como este. Entonces, hasta la próxima entonces.